Lectura del libro de Isaías. Así dice el Señor a Secná, mayordomo del palacio: te echaré de tu puesto, te destituiré de tus cargos. Aquel día llamaré a mi siervo, a Eliaquín, hijo de Hilquías. Le vestiré tu túnica, le ceñiré tu banda, le daré tus poderes. Será padre para los habitantes de Jerusalén, para el pueblo de Judá. Colgaré de su hombro la llave del palacio de David. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en sitio firme. Dará un trono glorioso a la casa paterna. Palabra de Dios. Tu misericordia es eterna, Señor. Tu misericordia es eterna, Señor. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles tocaré para ti. Me postraré hacia tu santuario, daré gracias a tu nombre. Tu misericordia es eterna, Señor. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera a tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste, aumentaste el valor en mi alma. Tu misericordia es eterna, Señor. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna, no abandones la obra de tus manos. Tu misericordia es eterna, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Qué abismo de generosidad, de sabiduría y de conocimiento el de Dios. Qué impenetrables sus designios y qué incomprensibles sus caminos. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿Quién le ha dado algo antes para que Él se lo devuelva? Él es el origen, guía y meta del universo. A Él la gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos disponemos a escuchar y acoger el Santo Evangelio. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El camino para llegar al cielo es el camino que nos ha mostrado Jesús, que ha recorrido Jesús, y es el camino de la cruz. Quien quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue su cruz y me siga. No hay otro camino, solo uno, y es el seguimiento a Cristo, el seguimiento cargando con nuestra cruz, como la cargó Él también por nosotros. Jesús nos ha abierto el cielo con su muerte y con su resurrección. Por eso hemos de tener muy claro que nosotros, los cristianos, adoramos a Jesús, el Cristo, como Dios. A Él le seguimos, a Él obedecemos, porque es el único camino al cielo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Repito, no hay otro, tampoco hay atajos ni plan B. Solo existe un camino y es Cristo. Repito, es importante entonces saber quién es Cristo. Y Jesús lo tiene claro, por eso hace esta pregunta a sus discípulos. Y la pregunta es a modo así como de encuesta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? ¿Qué habla la gente? ¿Qué rumorea la gente? ¿Qué comenta la gente de mí? Y la respuesta parece fácil. Unos dicen Juan Bautista, otros Elías, otros, todo el mundo habla. Todo el mundo habla. Todos dicen lo que dice la gente. Dicen que eres Juan Bautista, dicen que eres Elías, dicen que eres Jeremías, dicen que eres un profeta. Eso dice la gente, eso habla la gente. Y qué pronta es la respuesta de lo que otros dicen, de lo que otros hablan, de lo que otros comentan. Fíjense, tan actual parece a lo que hoy también vivimos. Cuando tenemos que hablar de alguien, todo el mundo habla. Todo el mundo sabe la vida del otro. Pero Jesús quiere llevar a sus discípulos a algo más profundo. Y entonces le hace una segunda pregunta. Y esta segunda pregunta ya no es ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los otros de mí? La pregunta profunda, radical es ¿y ustedes? ¿Y ustedes? Ya no la gente, ustedes. ¿Quién dice que soy yo? Aquí ya no dice unos dicen, otros dijeron, otros dijeron. Parece que hay un silencio. Solo uno habla.
¿Quién es? Pedro. Pero, ¿y los demás? ¿Quién dice la gente que soy yo? Todos hablan. ¿Quién soy yo para ustedes? Un silencio. Porque es muy fácil vivir de lo que otros dicen. Es muy fácil entrar en el chisme, en la murmuración. Pero qué difícil es conocer a Jesús de manera personal. Qué difícil es dar una respuesta de lo que Él es para mí. Solo Pedro responde y dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús se alegra, pero le responde: dichoso tú, Simón, feliz tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, no lo has escuchado por ahí, no te lo han dicho, no, eso te lo ha revelado mi Padre del cielo, te lo ha revelado mi Padre del cielo. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios. Y esta respuesta de Pedro, hermanos, es fundamental. Y fundamental, ¿por qué? Porque si no reconocemos a Jesús como Dios, entonces, como la gente, estamos siguiendo solo a un profeta, solo a un señor a un dramaturgo que hace milagros, solo a alguien que habla bonito, pero no a Jesús. Pero no a Jesús. Tú eres el Mesías. Aun cuando al final hemos escuchado que Jesús pide a sus discípulos que no le digan a nadie que Él es el Mesías, Él ya les está declarando: Él es el Mesías, pero no se lo digan a nadie, no lo comenten. ¿Por qué? Porque el pueblo judío esperaba su liberación, esperaba un Mesías, pero la concepción que tenían ellos era de un rey, como un sucesor del rey David, guerrero, un ejército, un rey terrenal, que los libere, que los saque de la opresión de los romanos. Pero no se esperaba un Mesías al estilo de Jesús. Jesús les quitaba o les hacía caer en sus esquemas. ¿Cómo puede ser este el Mesías? No es Jesús, no es su papá, no es José el carpintero, es el hijo del carpintero. ¿Acaso no conocemos a su madre y a sus hermanos, a su familia, a su clan? ¿Cómo va a ser el Mesías? Por eso, para que no se lleve al error, no se lo digan a nadie. Pero ya Pedro es el primero en reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Hermanos, esta pregunta es una pregunta que hoy, ante esta palabra, el Señor también nos hace a cada uno de nosotros. ¿Quién es Jesús para ti? Y no te apresures a responder. Seguramente me vas a responder: es el Hijo de Dios, es en quien confío. No te apresures. No digas lo que dicen los otros. Medítalo en la oración y respóndele luego tú en la intimidad de esa oración y del corazón a Jesús. ¿Quién es Él para ti? Jesús es el Mesías, es decir, el Salvador de tu vida. ¿Lo crees así? ¿Lo reconoces así? ¿Lo vives así? Porque si es así, entonces amas a Jesús como Dios y lo sigues amándolo con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y si es así y lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, vives como Él vivió, haciendo el bien y rechazando todo tipo de mal. Es fundamental la respuesta que tú des, porque si no, entonces sigues a un Jesús según tu idea,
según tu proyección, según tu antojo, a tu manera, como tanta gente, lamentablemente, en la ignorancia, seguimos a Jesús así, a nuestra manera, a nuestra manera. Si yo creo en Dios, pero voy al brujo. Si yo creo en Dios, pero voy a que me lean las cartas. Sí, Jesús es mi Señor, pero luego resondro y maltrato y me vengo y odio. Jesús es mi Señor, Jesús es mi Salvador, Jesús me ha mostrado su misericordia, su amor, me ha perdonado infinitas veces. Lo reconozco así. Y por tanto lo amo y lo doy también de esa misma manera a los demás. Dichoso tú, Pedro. Dichoso tú, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Cuántas veces hemos hablado que el Señor en la oración, el Señor en el estudio de su palabra nos revela, nos habla, nos dice cuál es su voluntad? Y muchas veces nuestros proyectos no son los proyectos de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Pero como Jesús, llamados a hacer no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Repito, nos ha de quedar como tarea el pedirle a Dios, como a Pedro, que nos conceda la gracia de reconocerle a Él como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios, que ha venido al mundo, que se ha hecho igual a nosotros, que ha compartido las alegrías y tristezas, que ha compartido el poder estar sentado a una mesa con sus amigos, María, Marta, Lázaro, aprender de su padre José, ser carpintero, el dolor o el sacrificio, el sufrimiento del trabajo, igual. Ese Dios que me ama y que ha venido al mundo haciéndose como nosotros para rescatarnos. Que el Señor nos conceda esa gracia de reconocerlo y de aceptarlo como mi Salvador, como mi Rey, como mi Señor, y por tanto de vivir como Él. Jesús, después que Pedro le reconoce como Dios, como Mesías, como Salvador, Jesús le dice: ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. El Señor le cambia el nombre de Simón a Pedro. En la Escritura, el cambio de nombre significa la misión que el Señor, que Dios encarga a la persona. Y por eso Él pasa de ser Simón a Pedro, o sea, piedra, esa roca, esa piedra sobre la cual el Señor quiere edificar su iglesia. Incluso la promesa: el poder del infierno no la derrotará. ¿Cuántos años lleva la iglesia de Cristo, fundada en Pedro? Y a pesar de las amenazas internas desde adentro de la iglesia y desde afuera de la iglesia, ¿cuántos siglos, cuántos años? Y a pesar de los pecados, incluso de los miembros de la iglesia, esta, que es la obra de Cristo, permanece en pie. Porque es la promesa de Jesús, y esa es una nota característica para distinguir a la iglesia de Cristo de otras comunidades, de otros grupos, de otras instituciones que no son la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo ha sido fundada por Él en Pedro,
Si miramos las demás instituciones, grupos, iglesias entre comillas, todas tienen un nombre y un apellido y tienen una fecha de fundación. La Iglesia católica, donde subsiste la Iglesia de Cristo, está desde este momento en el que el Señor le dice: tú eres Pedro, y sobre ti edifico mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Por eso, hermanos, reconocerle a Jesús como Dios es reconocer a la iglesia como la obra de Cristo. No puedo decir, como algunos católicos y de iglesia, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia, porque la obra está íntimamente unida a Cristo. Rechazar a la iglesia es rechazar a Cristo. Y el Señor cuida de su iglesia. Por eso hace esta promesa, que el poder del infierno no la derrotará. Y no la derrota porque es una obra de Dios, una obra de Cristo, y está asistida por el Espíritu Santo. Desde aquel entonces, nosotros, los cristianos católicos, vemos a Pedro como la cabeza, y en todos sus sucesores hasta el día de hoy encontramos en Pedro, en el Papa, a aquel hombre a quien el Señor le confió su iglesia y le dio el poder. Cuando le dice: te daré las llaves del reino de los cielos, le está entregando el poder. Sí, Cristo, que es Dios, lo acabamos de decir, Pedro lo acaba de proclamar, que es Dios, le encarga: toma las llaves, el poder. Y ya sabemos que este poder no es un poder como el poder del mundo, para humillar, para destrozar, sino un poder que se traduce como servicio. Está al servicio del pueblo de Dios, al servicio de los más necesitados. Es el poder que Dios le da a Pedro y a los sucesores para que lo que ate en la tierra quede atado en el cielo, y para que lo que desate en la tierra quede desatado en el cielo. El poder de gobernar su iglesia, el poder de servir a su iglesia, y por eso Pedro es el signo de comunión. Su servicio es ser signo de comunión. Pedro apacienta mis corderos, mis ovejas, apacienta, pues el Papa es el que apacienta, el que cuida, el que protege. Y Pedro confirma a tus hermanos. Pedro es el que nos confirma en la fe, es el que nos enseña las verdades de Dios, porque a Pedro le ha confiado el Señor que lleve al rebaño al cielo. Por eso obedecemos nosotros al Papa, obedecemos, escuchamos su enseñanza, la aceptamos, la acogemos, porque sabemos que es una enseñanza también revelada, es decir, viene de Dios por la asistencia del Espíritu Santo. De ahí, hermanos, que hemos de sentirnos dichosos, felices de ser miembros de la Iglesia Católica, de tener hoy a Francisco, el Papa, como sucesor de Pedro, a quien el Señor le entregó las llaves. Hemos de sentirnos felices porque estamos en la obra de Dios, en la obra que Cristo fundó, instituyó, como ese medio que nos lleva al cielo. A través de la Iglesia vamos al cielo. ¿Por qué? Porque a través de la Iglesia el Señor derrama sobre nosotros gracia tras gracia a través de los sacramentos.
que todos nosotros recibimos, que los niños de la primera comunión se están preparando para recibirle a Cristo, el Mesías, el Señor, que los jóvenes de confirmación se están preparando para confirmar su fe y recibir al Espíritu Santo. Es en la iglesia donde recibimos los medios y las gracias que nos ayudan a caminar cada día en santidad y ponernos también en dirección al cielo. Así que, querido hermano, pedirle a Dios que nos conceda la gracia de reconocerle como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Mesías, que nos conceda la gracia de creernos su amor, su elección, que nos conceda la gracia también de sentirnos felices en la iglesia que Él fundó, que nos sintamos felices de ser parte, miembros de esta iglesia, que por el bautismo nuestros papás nos incorporaron para que nosotros también tengamos los medios de salvación, las gracias que nos pongan en el camino. Así que, hermano, a rezar por el Papa, signo de comunión, reza por tu sacerdote, que está llamado también a ser signo de comunión, en comunión con el Papa, con su obispo. Rezar también por los miembros de la iglesia. Tú, como responsable de tu grupo, también estás llamado a ser signo de comunión, no de división con el cura, o con tus grupos, o con tu gente, con tus hermanos, signo de comunión en el amor de Dios, en la verdad de Dios, para encaminarnos al cielo. María, nuestra Madre, nos cuide y nos proteja, que así sea.